Capítulo 18, 3 al 7. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Así que estén pendientes, miren y escuchen, porque Jesús me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, ¿sea qué? Perfecto. Y yo recibo que nosotros estamos siendo guiados a la perfección, porque para eso es la gracia. Cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor de madurez, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves e invernarán toda bestia de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jesús de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante. Ese es este pueblo, elevada estatura y tez muy brillante. Por eso nosotros brillamos aún más que el sol. Temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por río, al lugar del nombre de Jesús de los ejércitos, al monte de Sión. Bienvenido a la ciudad del Dios vivo, el monte de Sión. Isaías 49, 22. Así dijo Jesús el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, lo recibo, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traeré en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Creo que se está cumpliendo esa palabra. Isaías 59, 19 y 20. Y temerán desde el occidente el nombre de Jesús. Nuestros hermanos de Israel están viendo estas conferencias y ellos van a temer al nombre de Jesús, y toda la tierra así será también. Y temerán desde el occidente el nombre de Jesús, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. El enemigo es toda aquella congregación que habla diferente a la gracia de Dios, diferente al apóstol Pablo, diferente a todo el consejo de Dios que le fue dado a Pablo en el tercer cielo, en el paraíso. Aquí estamos hablando conforme a lo que está escrito. Por eso esta predicación no es mía, por eso el pastor es Jesucristo, porque esta palabra no es mía. Si fuera mía, entonces yo fuera un embustero, porque ciertamente tú la estás leyendo en tu Biblia. Entonces es de Dios. Como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión. Lo recibo que está ya aquí. Se cumple esta palabra también. Y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob. O sea, los que se vuelven de la iniquidad de Israel. Los que empiezan a creer en el resucitado. En que Cristo ya resucitó. No es que va a resucitar. Ya, al tercer día después de su muerte, Cristo Jesús, Señor nuestro, resucitó. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Este qué? Misterio. Para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ojo, amada, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. ¿De dónde viene? De Sión. Lo recibo. ¿El qué? El libertador. Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Nosotros hablamos de pecado en ninguna manera. Dios quitó el pecado de nosotros. ¿Y cómo es eso, mi hermano? Explíqueme, por favor. Bueno, resulta que Cristo Jesús, según el testimonio de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en Zacarías 3:9 dice: pondré la piedra angular, la cual tiene 7 ojos, y quitaré el pecado en un día. Ah, bueno, ¿en cuál día? En el día que tú lo estás creyendo. ¿Ves? Si tú lo crees en el día de hoy, entonces ya para ti Cristo quitó el pecado del mundo. Pues Pablo, el apóstol de gracia, nos trae la buena noticia, que a él fue el primero que se le quitó el pecado, porque fue el primero que lo entendió. ¿Ven? Cristo Jesús hizo una sola ofrenda y para siempre, y como mediador del pacto, del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, dijo al Señor: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Lo primero, la ley, pacto de muerte, pacto de desgracia. Lo segundo e último, no lo segundo, sino lo último, porque no dice quita lo primero y establece esto segundo, porque tendría que venir un tercero. Dice quita lo primero y establece esto último. ¿Ven? Y esto último es la gracia, como está escrito también en Jeremías 31, 33 y 34. Ese es el nuevo pacto. No me acordaré nunca más de sus pecados y transgresiones. O sea, si Dios no se está acordando de mis pecados y transgresiones, ¿por qué yo me voy a acordar de otros? Sería injusto de mi parte. ¿Verdad que sí? Y tú, de la misma manera. ¿Me entiendes? Por eso nosotros no vemos a nadie según pecado. No que este pecador... un momentito. No digas en tu corazón, imagínate, en tu corazón, ni siquiera por la boca, quién subirá al cielo o quién descenderá a la vida. Así que nosotros no hablamos de pecados. Para nosotros no hay nadie condenado. Todos son salvos. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ah, va, Padre. Hermano, ¿cómo es esto?